Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los talleres de Host. En esta jornada de hoy vamos a abordar un poco el conocimiento desde el personal de sala. Este año volvemos a tener unas sesiones iniciales de Host de manera digital. Vamos a tener a lo largo del año, tendremos 3 jornadas digitales y esperamos que, si la situación lo permite, en noviembre poder tener una jornada presencial, pero os iremos informando acerca de la misma. Y a lo largo del día de hoy, como os comentaba, vamos a abordar el conocimiento de la sala desde 3 puntos de vista diferentes. Para ello vamos a contar con 3 personas del ámbito de la sala, como 3 personas, una que está ahora mismo en Asturias, otra en Valencia y el último en Madrid. ¿Vale? Entonces, vamos a dar una cálida bienvenida a los diferentes ponentes y luego hablaremos un poco con ellos. Cualquier duda que os vaya surgiendo, cualquier inquietud que tengáis, la podéis reflejar en el apartado de preguntas y respuestas, ya que a medida que vaya versando la charla, ¿de acuerdo? Podremos ir dando respuesta a todas aquellas preguntas que tengáis. Entonces, en primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a Marcos Granda, que ya lo tenemos en pantalla. Marcos es un asturiano que desde pequeñito ha vivido el mundo de la sala en casa, ya que tenían en la familia una sidrería. Y llegado el momento, él empieza a trabajar en Oviedo, en la taberna, en la Gran Taberna de Oviedo, y después cursa estudios en la Escuela de Hostelería de Gijón. Al terminar esta etapa, decide formarse en sumillería en la Cámara de Comercio de Madrid y, tras un periplo por diferentes restaurantes, acaba en Marbella en el año 2004 abriendo el restaurante Esquina. Entonces, recibe la primera estrella en el 2008 y, a medida que Esquina se va afincando en lo que es la ciudad de Marbella, empiezan a surgir nuevos proyectos, como en 2017 el proyecto de Clos en Madrid, o más recientemente en 2019 en Ribadesella, en la ciudad desde donde nos habla hoy, dentro del Hotel Villa Rosario, tiene el restaurante Ayalga. Entonces, buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro interés. Encantado. Muchas gracias. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Ella es una joven talento del Foro de Emprendedores de la edición de 2020 de aquí del Basque Culinary Center. Ella es Ana Botella, está en Valencia, ahora es la jefa de sala del restaurante El Poblet del grupo Quique da Costa, pero antes de llegar a Valencia, Ana estuvo un poco viajando un poco por el mundo, y no es hasta que empieza su periplo en Bélgica cuando se da cuenta un poco de esa inquietud que realmente tenía la sala, aunque realmente ella también es otra que tenía restaurante familiar, de manera que conocía muy bien todo lo que implicaba el servicio, y digamos que acaba en un momento determinado, vuelve a casa. Entonces, Ana, muchas gracias por volver a colaborar con Host. Gracias a vosotros por contar conmigo otra vez, encantadísima. Y por último tenemos desde Madrid a Luis Baselga, que Luis arranca su periplo un poco en el mundo de la hostelería en Londres, empieza en el restaurante Benares, donde empieza como frigaplatos y llega un momento en el cual acaba de jefe de partida. Llegado a este punto, él toma una determinación y decide apostar un poco por formarse, y acaba en el Basque Culinary Center realizando el grado de Gastronomía y Artes Culinarias. Y mientras está en el grado, aprovecha también para realizar diferentes colaboraciones con el máster de sumillería. Y esas colaboraciones son las que a él le descubren un mundo por el que se inquieta bastante y por el que se acaba un poco especializando, ¿no? Y entonces, actualmente, después de estar muchos años con el grupo Triciclo, muy vinculado al grupo Triciclo, y haber participado en aperturas como Efímero o Misura aquí en San Sebastián, llega a Rostic a desarrollar la bodega. Y ahora voy a decir que forma parte del grupo Dani García, de manera que, Luis, bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, la primera pregunta que me gustaría haceros un poco a los tres, y que me la pudierais responder un poco de manera un poco breve, y es que cuando estamos hablando muchas veces de la sala y de la formación, que tenemos una parte vocacional muy, muy importante. Entonces, relacionado un poco con esto, ¿creéis que la pasión y la vocación que nosotros sentimos hacia el oficio es suficiente o hace falta complementarlo?
No sé si quiere empezar Marcos, seguimos con Ana y terminamos con Luis. Bueno, yo creo que siempre digo que seguimos en continua formación, ¿no? O sea, en mi caso es pura vocación y me imagino que el de los demás ponentes y compañeros igual, ¿no? Es una profesión que requiere de mucha vocación, te tiene que gustar muchísimo, pero también es cierto de que, bueno, ahora con la apertura, pongo el ejemplo de mi apertura ahora de Nintai, del restaurante japonés, y sigo leyendo y sigo formándome y sigo interesándome por aquello que servimos en el restaurante, que es la cultura omakase o el servicio omakase y sobre todo los sakes, ¿no? Y nada, ahí estoy liado con elaboraciones, productores y al final siempre considero que seguimos en continuo aprendizaje y en continua formación, ¿no? Además de la vocación que hemos elegido, está claro, ¿no? Ana. Yo creo que nuestro oficio, para hacerlo bien y para dedicarte a ello, obviamente sí, se requiere pasión, se requiere vivirlo y querer tenerlo. Entonces, yo creo que la pasión es lo que nos mueve y nos lleva a dedicarnos a esto, pero la formación es un poco lo que nos mantiene vivos. Esta pasión hay que ir alimentándola y la alimentamos mediante la formación. Yo creo que nosotros todos somos personas que nos gusta ir formándonos en todas las cosas nuevas que entran y eso es lo que nos hace estar cada día más enganchados a nuestro trabajo, digamos, ¿no? Que disfrutamos tantísimo. Creo que son necesarias las dos cosas para vivirlo como se debe de vivir, como lo disfrutamos tanto nosotros, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir y si vemos que recuperamos a Luis, le preguntamos por esta parte. Entonces, realmente, casi me habéis respondido a la siguiente pregunta y es ¿cada cuánto realmente debemos de reciclarnos, ¿no? O sea, es decir, ¿cada cuánto debemos de estar un poco en esa continua formación o en esa continua búsqueda, ¿no? Bueno, yo creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Ahí está la clave y está un poco el salirnos del día a día y el seguir en continuo crecimiento, ¿no? Yo que regento diferentes restaurantes en diferentes partes de España con diferentes equipos de trabajo, no soy cocinero, tengo que al final hacer equipo, ¿no? Me atrae muchísimo todo ello, ¿no? Todo lo que al final siempre, para mí, una parte muy importante de mis equipos de trabajo reside en la formación, en que ellos puedan ver ese gol, que todos los miembros del equipo puedan creer en sí mismos y puedan tocarlo, ¿no? El seguir mejorando día a día, el seguir creciendo ya no solo como persona, sino, o sea, ya no solo como profesional, sino también se puede ser una gran persona en este mundo de la hostelería y ahí está el gol, ¿no? En hacer de que cada uno crea en a dónde vamos y cómo queremos llegar a ello, ¿no? Y la formación para mí es fundamental. Recupero un poco antes la pregunta de antes para preguntarle a Luis, que parece que ya lo hemos recuperado. Sí, disculparme, que no, tranquilo, problemas sin del ningún directo. problema. Suele ocurrir. No, estábamos preguntando antes si realmente la pasión es suficiente para sobrevivir a lo mejor en este oficio. Bueno, yo en mi caso particular, y creo que al final es el de muchos, la pasión sí que es la base más importante. Yo empecé trabajando y me apasionó, no, yo en mi caso no fue una cosa vocacional, pero cuando empiezas a descubrir y sobre todo yo creo que si te rodeas de las personas adecuadas, ellos son también los que incentivan o acrecentan esa pasión y te vas dando cuenta que hay muchas partes que vas conociendo que necesitas ir sabiendo para poder seguir transmitiéndolo. Al final es un modelo en el que pasión y conocimiento tienen que ir de la mano porque no puedes transmitir del todo bien un conocimiento y calar en las personas y recalar sobre todo y conseguir que las personas tengan esa inquina por seguir aprendiendo, porque es toda una retroalimentación y al final tu conocimiento, si no tienes la pasión, pocas veces llegas a la gente y consigues cambiar o hacer trascendente una experiencia de alguien, pero solo con la pasión tampoco le vas a aportar nada nuevo a según qué persona. Entonces, al final yo creo que es muy complementario y debe estar unido y siempre ir de la mano. Al final, la formación continua, el seguir aprendiendo y nunca perder el hambre. Y para eso es fundamental rodearte de las personas adecuadas y todos los días aprender algo nuevo, porque yo creo que es fundamental, vamos.
Volvemos ahora a la pregunta anterior, la de cada cuánto debemos de reciclarnos. Nos hemos quedado en Ana. Bueno, yo creo que, como dice Marcos, hay que estar en plena renovación siempre. Y más ahora, bueno, y siempre, un poco nuestro gremio va ligado directamente y más en este momento, a las nuevas tecnologías, a las tendencias, incluso a los horarios que nos permiten abrir. Tenemos que estar adaptándonos continuamente y para ello debes de estar informado continuamente y debes de estar formado. Y renovarse y estar siempre en continua búsqueda es algo que es necesario para ser eficaz y ser bueno en lo que haces. Tienes que estar en continua renovación. Y a veces buscando esa constante renovación y ese constante movimiento, a veces con los horarios que tenemos o con los horarios o los días de fiesta, ¿cómo compagináis o cómo se puede compaginar esa formación constante y o sea, cómo se encuentra el equilibrio entre el trabajo, la pasión y la formación? ¿Cómo creéis? Luis, tú que sé que eres, que estás ahora mismo devorando millones de libros. Bueno, pues al final es una cuestión monotema que muchas personas pueden no comprender, ¿no? Yo al final, cuando me voy de vacaciones, miro que donde me vaya de vacaciones haya viñedos, haya bodegas y pueda visitar a productores de los cuales tengo vinos en carta o quiero conocer. Y al final para mí es un modelo en el que las personas dicen que yo no desconecto nunca del trabajo, pero es que yo no tengo por qué muchas veces desconectar del trabajo cuando es mi forma de vida. Entonces sí que es verdad que muchas personas no entienden ese pequeño concepto, porque para mí no es que necesariamente sea una pasión, es que lo vivo como algo bastante común o normal, porque al final a mí el descubrir cosas con las cuales trabajo y poder estar todos los días especializándome en un tema para poder satisfacer curiosidades o poder transmitir cosas que para mí realmente son trascendentales, genuinamente a mí me gusta. Entonces, yo creo que marca mucho la diferencia cuando a una persona realmente le gusta lo que hace porque para sí mismo le gusta y luego lo puede transmitir. Y al final, yo cuando termino de trabajar, pues si estoy muy cansado y sé que no puedo ponerme a estudiar, aquí la suerte que tenemos en Madrid, pues te vas a la Angelita, que tiene la barra, te sientas y está David Villalón, te pides 3 medias copas de vino, él te explica y al final para mí es un tiempo de ocio, pero que continuamente me estoy formando. Entonces, y sí, hay días que te apetecería descansar y dormir, pero siempre yo creo que lo interesante es enfocar tu tiempo libre y tu tiempo de ocio en modelos que mejoren tu calidad como profesional, pero claro, eso también es complicado a veces para que la gente lo comprenda, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que, sobre todo que a uno le guste, porque si no le gusta es muy complicado. Marcos, tú que a lo mejor llevas un poco más de tiempo en esto y tienes como más experiencia, ¿compartes esa visión de Luis o cómo lo ves tú, ese equilibrio entre las tres partes? Tú además que tienes tantos modelos de negocio, algunos tan diferentes, ¿no? Lo que estabas comentando ahora mismo de la apertura de un nuevo bar orientado más la taberna japonesa. Yo estoy completamente de acuerdo con Luis, ¿no? O sea, al final te tiene que enamorar lo que haces, ¿no? Y para poder transmitirlo, eso está clarísimo, ¿no? En mi caso, yo siempre busco mi tiempo libre, mis días de descanso, cuando se podía viajar, por ejemplo, ¿no? Siempre programaba una vez al mes, una vez cada mes y medio, un viaje a 2, 3 estrellas de gente no de los clásicos ni de la gente ni de los chefs muy reputados en Europa, sino de la gente con 2 estrellas que acaba de adquirirlas, para ver dónde está esa diferenciación, para ver dónde está ese punto que a ellos les ha llegado a estar ahí, ¿no? Y pasa igual con los sumilleres, siempre estoy buscando y siempre estoy mirando cuál es el wine bar dentro de Europa del chaval que lo está haciendo fenomenal o del sumiller que está destacando en Europa. Y bueno, soy un poco friki en todos esos aspectos y trato de minimizar mi tiempo libre y de ocio en seguir disfrutando, en seguir... Luis ponía el ejemplo de Angelita. Es verdad que cuando tener Angelita en Madrid es un lujo para todos, ¿no? Yo que tengo restaurante en Madrid y que me gusta mucho ir a verlos,
procuro abrir un poco más la mente y tratar de ver dónde está la diferenciación a nivel europeo, ¿no? A nivel de restaurante en sí, de cocina en sí, ¿no? Porque, bueno, al regentar restaurantes y no ser cocinero, pues me gusta indagar dónde está esa diferenciación, ¿no? Y dónde puedo aplicarlo para yo poder mejorar en mis restaurantes, ¿no? Y Ana, ¿cómo encuentras tú el equilibrio de las tres patas? Bueno, yo creo que en esta pregunta sí que cobra muchísima importancia la pasión, porque se mide un poco en cuánto tiempo tú le quieres dedicar fuera de tu trabajo a saber más sobre este sector. Entonces, muchos de nosotros pues sí hacemos eso, nos dedicamos a nuestro tiempo libre pues a asistir a bodegas, a todo tipo de establecimientos dedicados a nutrir este gran mundo. Pero sí que incito un poco, sí que creo que dejar en manos también de todo el mundo su formación propia, pues es un poco ambiguo. Entonces, yo creo que también está en manos del jefe de sector, ¿no? El jefe de sala, un poco, o el organizador, de ir alimentando la formación. Entonces, buscar espacios donde sabemos que el restaurante pues, no está a tope o hay horas que podemos ajustar para dar cierta formación al equipo. En mi caso, por ejemplo, pues ahora hemos ido a ver cómo hacen el arroz, todo el procedimiento en los campos, cómo lo transportan a la fábrica y qué se hace allí. En días que ponemos en consenso con todo el equipo y que todo el mundo está interesado, porque al final les das las herramientas y a ellos mismos les gusta saber más de todo eso. Entonces creo que sí que también, aparte de todo lo que le dedicamos nosotros por nuestro tiempo libre, que nos encanta, y eso siempre hay que hacerlo, pero creo que en nuestras salas tenemos que buscar también un poco el momento de poder ofrecer esas herramientas un poco guiadas. Sino un poco lo que sería un poco esa sensación de cómo transmito conocimiento también a mi equipo, ¿no? O sea, es decir, a veces cuando equipos, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Ana, ¿no? De grupos como Grupo Quique Acosta con el Poblet con 2 estrellas, ¿no? Que a lo mejor es como que tienes muchas figuras dentro de un mismo restaurante y en ocasiones no estás seguro de qué labor realiza realmente cada uno, ¿no? Esa sensación también a lo mejor de que esas formaciones o ese ponerte en la piel del otro realmente también te va a dar más conocimiento ya no solamente acerca de tu propio trabajo, sino también de tu propio restaurante, ¿no? Y te va a dar otra visión más importante. Totalmente. A nosotros nos pasa, por ejemplo, ahora estamos con un tema pues muy amplio, como puede ser el tema de las fermentaciones. Luis cada día usa más el tema de las fermentaciones en su cocina y es un campo tan amplio que no basta con decirle a cada uno que se forme en ello. Tienes que un poco definir qué es lo que quiere contar tu historia. A veces el comensal, pues en este punto, por ejemplo, no quiere una masterclass en fermentos. Tienes que un poco dirigir esa formación hacia qué es lo que también quieres contar en tu filosofía. En tu caso, Marcos, tú que tienes como varios establecimientos, ¿tenéis algún tipo de programa de formación interna o hacéis algo relacionado un poco con esa intención de la formación, pero un poco a todos los miembros del equipo? Bueno, tratamos siempre de buscar salidas fuera del restaurante, actividades fuera del restaurante, catas dentro de... Ahora estamos con el tema de los saques, ¿no? En Nintai, por ejemplo, y procuramos una vez en semana hacer, con los miembros del equipo de sala, hacer diferentes tipos de pruebas, de maridajes con ellos. En el caso de Esquina, pues también tratamos de entender el producto que nos llega cada día, de valorar y entender más la temporalidad de cada uno de ellos y el despertar ese interés para los miembros del equipo de lo que estamos tratando dentro del menú y de cómo llevarlo a cabo. Luego, con el tema del café, también soy muy digamos, obsesivo con el tema del último pase, de la última sobremesa, el tema del café y las infusiones.
bueno, siempre tratamos de optimizar el tiempo que tenemos como equipo y como familia y tratar de aplicarlo y de entender todo lo que el servicio ofrece, ¿no? En tu caso, Luis, a lo mejor, ¿cómo has vivido, a lo mejor no tanto formando tú o esto, pero cómo has vivido esa formación dentro de los diferentes restaurantes donde has estado? Bueno, yo creo que es que al final, como yo lo entiendo, como diferencio, porque el conocimiento yo creo que habría que dividirlo, sobre todo de manera práctica en un restaurante, en varios modelos, ¿no? Porque el conocimiento no es solo saber un montón de libros que luego vayas transmitiendo a tus trabajadores y que ellos entiendan que también es parte de eso, pero fundamentalmente dentro de un negocio yo creo que desde el conocimiento gestual de cómo uno se comporta, de cómo uno hace, de la memoria del cuerpo a la hora de hacer una acción dentro del restaurante, yo creo que primero es sumamente importante, ¿no? Coger las maneras y los modos para trabajar, y eso es una parte del primer conocimiento que creo que ha de ser necesario, como luego los conocimientos que puedes tener a nivel, diría, básicos, legislativos, de principios de pasteurizaciones dentro de un producto. Yo creo que muchas veces intentamos en una serie o en los restaurantes saber cosas que pueden trascender un poco más, pero hay unas cosas básicas y fundamentales que cada vez que el público es más heterogéneo y con el tema de las alergias, con diferentes restricciones alimentarias, con el tema de la globalización, creo que yo siempre he intentado abordar más de manera formativa, que todo el mundo tenga bien claro conceptos básicos que son los que acabo de comentar, y luego a nivel de formación un poco más o de conocimiento más virtuoso, que puede, digamos, más especializado y que puede sublimar la experiencia del comensal. Sí que es verdad que eso hay que trabajarlo mucho y poder transmitirlo al trabajador, porque al final es un modelo diferencial, pero yo siempre trato de inculcar bien a los demás compañeros, y supongo que también es un defecto de formación, porque es una cosa que han hecho mucho en la universidad, ¿no? Que al final que seas muy consciente de que hay ciertas obligaciones legislativas en un restaurante que a veces se obvian, ¿no? Y al final un camarero te puede comentar pues un montón de cosas de los Grand Crus de la zona de Chablis, pero a la hora de, si te dicen si este queso está pasteurizado y no sabe responder o titubea, creo que es un defecto bastante importante, ¿no? A nivel de servicio en un restaurante, y creo que hay que primero sentar unas bases intrínsecas y que son la diligencia y el conocimiento de lo que tú sirves en un restaurante, y luego poder enfocarse más a la especialización de cara a lo que es la experiencia, ¿no? Y contar y ser más un juglar y contar las historias y bueno, perdona que me tienda a enrollar, pero es un poco lo que veo, que muchas veces es como el talón de Aquiles en un restaurante, que es que realmente te pueden contar y asesorar en ciertos aspectos, pero luego en las cosas más básicas del conocimiento tendemos a obviarlo, ¿no? Y yo creo que hay que ir paso a paso y tener claro una cosa, cómo lo haces, qué haces, y ya luego poder diversificar, ¿no? Yo creo que, Luis, un poco al hilo un poco de lo que estás contando, yo creo que dentro de todo lo malo, ¿no?, que nos ha ocurrido con toda esta pandemia, yo creo que lo bueno es que hemos tenido por primera vez el momento para poder parar, ¿no? Y luego realmente resetear. Entonces, la pregunta, la siguiente sería, aprovechando ese reset, es decir, esa vuelta al trabajo, no voy a llamar apertura, pero como si fuera realmente una reapertura de los negocios con esas nuevas situaciones y esas nueva legislación realmente, porque es nueva. ¿Cómo lo habéis afrontado desde el punto de vista de los equipos para saber si ellos estaban preparados? Entonces, Marcos. Bueno, yo he de comentar que al principio, cuando entramos en esta maldita pandemia, yo rápidamente tuve claro de que debido a, sobre todo en esquina, debido a nuestra forma de entender la cocina, con 2 estrellas Michelin, no era una comida muy viajera, rápidamente
adaptamos, de ahí salió cómo llevar la experiencia del gastronómico a tu casa, ¿no? De la experiencia del 2 estrellas a tu casa. Pero más que nada el hincapié que yo le hice a mi equipo es que hiciéramos muchísimo hincapié en cuando volviéramos otra vez a sentirnos camareros, a sentirnos portadores de felicidad, el mostrar ese agradecimiento a esos clientes que iban a volver a aparecer por nuestra casa, tanto nuevos como continuos, ¿no? Como fieles de la casa, y el lenguaje corporal a la hora de mostrarles ese agradecimiento, ¿no? El gracias por venir, el gracias por venir o por volver, ¿no? A nuestra casa, ¿no? Y yo creo que esa parte emocional tan intangible, creo que insistí muchísimo a los miembros de mi equipo y de mi sala en que fuésemos capaces de transmitir ese agradecimiento hacia ellos, ¿no? Y bueno, pues resaltar un poco eso, ¿no? El hincapié que yo hago también a esa parte emocional y el transmitir desde la parte eso, del corazón, ¿no? Ana, ¿vosotros cómo vivisteis esa reapertura? Bueno, yo la verdad que tengo que decir que no tuve duda en ningún momento de mi equipo. Estamos todos preparados para todo aquello que se nos ha puesto delante, porque a momentos ha sido duro llegar a cerrar a X hora y bueno, un poco sí que es verdad que hemos potenciado mucho, como dice Marcos, pues la calidez y un poco el lenguaje corporal, porque obviamente nos han quitado toda esta parte y cambia muchísimo la expresión y cambia muchísimo la experiencia, y el que no te entiendan bien si tu pronunciación no es tan clara, pues obviamente sí que hemos estado potenciando la formación hacia ese ámbito, hacia el lenguaje corporal y cómo expresar lo mismo que expresabas en una situación normal. Pero en cuanto a material y demás, gracias a Dios hemos tenido muchas herramientas, hemos estado informados, aunque sí que es verdad que las restricciones han ido siempre a última hora y al día siguiente tenías que gestionar el cambio para el día posterior. Hemos tenido herramientas, hemos estado informados y siempre hemos sido muy valientes, y eso es lo que había que hacer en este momento, ir adaptándose, porque cada día se presentaba una nueva realidad. Pero yo sí que es verdad que no me ha cabido duda de que éramos capaces de con lo que fuese, claro que sí. Cambiando un poquito, los tres en algún momento o habéis recibido gente en prácticas en vuestro establecimiento o habéis sido gente que ha ido de prácticas en algún sitio. Entonces, ¿vosotros cómo aterrizáis a ese nuevo miembro del equipo? Es decir, ¿le dais algún tipo de formación? ¿Cómo termina sabiendo el día a día de vuestro restaurante? Ana, si quieres empezar tú. Bueno, sí que es verdad que tenemos unas herramientas a nuestra disposición y aunque cuestan de hacer, pues están, que son la Biblia, donde recogemos todas las elaboraciones y la carta explicada como queremos de base explicarla, con sus alérgenos y su básica formación. Y tenemos también un manual de operaciones donde presentamos un poco la historia de la casa, la evolución, pues un poco la jerarquía, para que no lleguen a casa y se encuentren desamparados. Un poco que tengan la información un poco unos días antes de dónde van a pasar sus próximos meses. Y bueno, yo es algo que sí que recibí también cuando hice prácticas y agradecí mucho. Y después ya es ponerte a trabajar, porque la filosofía se entrega día a día y esas personas, aunque se lean un papel, no saben dónde van a llegar hasta que empiecen. Nosotros pues lo recibimos como una persona de la familia más y estamos muy pendientes de ellos porque al final es tu casa y quieres que se sientan bien. Luis. Bueno, yo por ambas partes, porque sí que he estado de prácticas bastantes veces de cara a la universidad, y luego sí que es verdad que ahora estamos desarrollando también ese concepto, y al final, sobre todo en el grupo de Dani García, que es un grupo tan grande y con diferentes modelos de negocios, al final tú buscas siempre un pilar básico que es un poco el concepto, ¿no? La misión de la empresa. Y luego en los diferentes locales más específicos, pues cada uno tiene dentro de la misma misión como objetivo
pues al final, yo, por ejemplo, ahora que estoy desarrollando un poco la apertura de lo que será Leña Madrid y luego un modelo complementario, pues al final tú tienes muy claro cuáles los modos, ¿no?, que le quieres transmitir al trabajador, como yo estoy generando, como me están transmitiendo a mí ahora. Yo estoy en esa dualidad en la que yo estoy desarrollando parte de lo que a mí me están haciendo, entonces lo estoy viviendo a la vez y es una cosa francamente enriquecedora, ¿no?, porque al final te das cuenta de cómo de manera interna te dan todo ese proceso de cara a recursos humanos para que el trabajador se sienta cómodo en el aspecto de todas tus obligaciones y derechos para con la empresa, que eso creo que también es bastante importante, y luego la parte en la que tú desarrollas toda la parte del concepto cara hacia afuera, ¿no?, cara al público, y al final el trabajador aquí de manera muy consistente y muy insistente hay un manual de bienvenida que define muy bien por tiempos todo lo que se debe de hacer en concepto de calidad y en concepto de acción con el restaurante, y al final luego también lo que se tiene es un modelo espejo con una persona que tú pones a una persona con la persona que está en un rango o hace determinada acción, y al final no depende, porque muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que vas a un sitio, se supone que vas de prácticas, pero acabas siendo tan importante o tan dependiente como la persona que está trabajando, ¿no? Y creo que a muchos nos ha sucedido, y aquí pues siempre es intentar tener ese control de la seguridad de una persona y que está bajo el ala de otra, enseñando un poco, tutorando y guiando para darle esa seguridad y esa convicción de organización. Y bueno, al final creo que es fundamental que haya una guía, ¿no?, porque las maneras al final tú las tienes, pero tienes que adaptarlas al local o al modelo al que te incorporas, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor. Yo creo que es muy interesante. ¿Marcos? Bueno, yo quiero resaltar que en mi caso, ¿no?, tanto en Esquina como en Clos Madrid y como Ayalga, somos lo que somos gracias a esa aportación de los alumnos y de la gente que muestra ese interés por venir a nuestra casa a seguir formándose. Y es verdad que al ser tan pequeños, somos equipos de trabajo muy, muy pequeños, todo está tutorizado y todo está guionizado, que siempre le damos digamos, el manual histórico de Marcos Granda y de la casa en sí, pero al final lo que importa es, al final lo que realmente trato siempre de insistir por ejemplo, ahora que estoy en Asturias y acaban de llegar 2 chicos de la escuela de Bund, de Bulgaria, que van a estar 6 meses con nosotros, pues trato de hacerles hincapié en que aporten, que no se sientan solos, que les estamos tremendamente agradecidos y que sobre todo que disfruten, que aporten su energía personal y que no tengan miedo, que su aportación va a ser muy importante para la temporada en la que estamos y al objetivo que en este caso en Asturias queremos llegar, y nada, siempre brindarles mi apoyo y sobre todo a ver, ¿cómo lo definiría? Mi agradecimiento, ¿no? Mi agradecimiento, porque al final van a pasar 6 meses fuera de su país y bueno, qué menos que guiarlos en ese camino, ¿no? En esa temporada que van a estar aquí en Asturias, ¿no? Y yo siempre me vanaglorio de decir lo mismo, ¿no? Que somos lo que somos en muchos aspectos de nuestro trabajo gracias a los chavales, gracias a la gente que viene a formarse a nuestras casas, ¿no? Habéis hecho los 3 referencia a manuales de bienvenida, manuales de operaciones. ¿Creéis que ha sido uno de los grandes apoyos o soportes o ayudantes en ese proceso de aterrizaje de nuevos equipos? Que a lo mejor, no sé si a lo mejor hace cosa de 15, 20 años, esos manuales se quedaban solamente en los hoteles, ¿no? Y ahora es como que cada vez más lo estamos viendo en el mundo de la restauración, bien sea en alta restauración o casi en restauración organizada, o se puede aplicar también a cualquier otro, ¿no? ¿Creéis que ha sido una de esas grandes herramientas que nos han ayudado a poder llevar mejor el día a día, y esa parte de inversión de tiempo por parte de una persona, no que se vea reducido, pero que desde luego se vea compensado un poco entre una parte y otra? ¿Ana? Sí, bueno, yo creo que hay que llegar a la máxima eficiencia
Y yo creo que nuestro gremio ha pasado por muchas etapas y ahora pues con la dignificación del oficio y con las herramientas que tenemos de formación, las escuelas que se están formando, las universidades que se forman diariamente para pues un poco eso, dignificar nuestro oficio, se nos han puesto a la mano ciertas herramientas que antes no teníamos. Yo, por ejemplo, lo que decíamos, vengo de un restaurante familiar. Claro que no había manual de operaciones, la gente trabajaba todo el día, cerraba, se iba a casa y al día siguiente volvía a abrir, trabajar e irse. Ahora es algo que se estudia, es algo que es mucho más allá que un simple trabajo. Entonces, sí hemos adquirido ciertas herramientas que sabemos que hacen más eficaces el día a día, que rentabilizan nuestro tiempo. Si no explicar 10.000 veces la misma historia, o sea, es algo que obviamente ya tienes estandarizado. Yo creo que sí que nos ha llegado y nos viene muy bien tener muchísimas cosas, muchas herramientas. ¿Marcos? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Todo, en mi caso, ¿no? Todo lo que estandarizas, como yo digo, ¿no? Dentro de un manual, dentro de un papel, pues parece que tiene mucho más calado, ¿no? Y eso ayuda a todos los miembros del equipo a saber dónde están, cómo actuar y cómo protocolarizar cualquier imprevisto, cualquier acción que vamos a desarrollar en nuestra jornada laboral, ¿no? Y es verdad que somos unos afortunados en vivir esta hostelería que estamos viviendo ahora, ¿no? En esta nueva alta gastronomía que estamos viviendo todos ahora, ¿no? Con mucha más formación, con mucha más, sobre todo información, ¿no? De todo lo que tenemos y la verdad que nosotros en Esquina hacemos muchísimo hincapié en seguir esos estándares de calidad a la hora de llevar la jornada de trabajo en el día a día, en todos los aspectos, ¿no? Tanto de sumillería como de sala, como de cocina, ¿no? Cuento con magníficos profesionales tan apasionados como yo y siempre les digo lo mismo, ¿no? Yo trato un poco de predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Trato de... Los manuales están muy bien, pero al final la mejoría y el seguir creciendo día a día te lo va a dar cada servicio y cada momento, ¿no? Y está bien estandarizarlo todo, pero el tener claro también que cada día es una oportunidad nueva para seguir mejorando, ¿no? Luis. Sí, bueno, yo creo que al final una de las cosas, sobre todo cuando depende de la dimensión, ¿no? de un negocio, que es fundamental al final de definir y tecnificar un modelo que sea santo y seña o filosofía de la empresa por el cual un trabajador se puede guiar, porque una de las cosas o de los perjuicios que hay en la hostelería muchas veces es el continuo cambio de personal, jefes que se pueden cambiar de un sitio a otro, camareros, jefes de sector que van de un sitio a otro y al final es más inteligente trabajar de una manera inteligente. No hay que trabajar siempre muchas veces más duro, sino trabajar más inteligentemente, ¿no? E ir estandarizando y sentando unas bases y unos modelos en los cuales se puedan replicar, definir y que sean superiores al modelo de la persona, ¿no? Al final tú generas un faro mediante el cual todos se guían y no, al final no es una persona que enseña a una persona y lo mismo otra persona le enseña pero de otra manera diferente y al final no, es que él me ha dicho que lo haga así o él me ha dicho que lo haga así y al final eso siempre puede generar ciertos problemas logísticos y al final el definir y estandarizar siempre esos modelos es trabajar de manera inteligente y cada vez que vas construyendo la torre te quedas en un punto y construyes a partir de donde te has quedado. No tiras la torre y vuelves a empezar al día siguiente, ¿no? Entonces es un modelo de avance total el definir el camino, ¿no? Yo creo que un poco, siguiendo un poco con eso, Luis, al final, y un poco cogiendo un poco lo que habéis dicho los tres, realmente lo que hace bonito también esa existencia, ¿no? de esos manuales o de esas guías o de todo, es que realmente son documentos vivos. Lo estaba diciendo ahora Marcos, cada día tenemos una nueva oportunidad para ver las cosas con otras gafas, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez en el host, de ponernos las gafas de hoy con qué visión lo voy a ver. Y yo creo que al final muchas veces todos estos procesos nacen de un proceso de reflexión propio cada una de su negocio, ¿no? Donde tienes esa parte de analizar
misión, visión, valores y luego ver hasta qué punto puedes estandarizar, es decir, cómo realizas realmente tu servicio y cómo lo puedes hacer igual para una mesa y para la de al lado. Entonces, yo creo que en este juego, yo no sé hasta qué punto la tecnología puede llegar a tener un papel diferente o un papel importante en todo esto. ¿Cómo veis la tecnología dentro de los procesos, de estos procesos de formación, de recursos también que tenemos? Luis. Bueno, pues siempre incidiendo en cada tipología de negocio, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final la tecnología lo que te da siempre son, ¿cómo diría? Te da bagaje, ¿no? Te da un libro, te da una memoria a la que puedes volver y a la que puedes analizar. Al final son bases de datos que te permiten transferir y llegar a más personas de una manera más homogénea, ¿no? Porque al final la tecnología aquí, una cosa que me pareció muy interesante y un poco replicando el modelo Moodle, ¿no? Que hay en la universidad, dentro de una dimensión como es tan grande como la que hay aquí, además que es una cosa que salió de un trabajador, generar un modelo Moodle, para el que no sea familiar con esto, al final es como un campus cibernético en el cual tú tienes tu usuario y en el cual, porque al final el modelo WhatsApp está muy bien y puedes llegar a un grupo, pero no tiene una aplicación práctica en cuanto a la comunicación, pero viene a ser como un WhatsApp Drive todo junto, en el cual tú puedes subir ahí toda la información, nuevos vinos, fichas técnicas, poner un examen mediante el cual tú sabes que tiene que aprobar el trabajador 10 minutos antes de entrar al trabajo, se lo ha tenido que mirar, elabora el examen tipo test y al final tú tienes la noción de que ese trabajador se lo ha estudiado y se lo ha aprendido, porque al final dentro de una base de datos que está regulada, consensuada por todos, queda patente, ¿no? Y al final también es un espacio donde generar o colgar ideas y creo que es una parte muy importante, ¿no? Porque muchas veces uno piensa una cosa y vivimos en un mundo tan rápido que no se lleva a cabo o se queda siempre en el tintero. De esta manera, en un campus virtual que se genere, siempre uno puede llegar al punto de tener un tablón, una memoria, pero que en el día a día pues, se puede ir por el servicio que haya dentro de un restaurante, por la agitación, básicamente por el trabajo práctico del día a día. Generar un modelo, una nube, pero específica dentro de cada restaurante, es muy interesante porque puedes llevar el seguimiento del conocimiento a pasado, presente y a futuros. Y eso es una memoria que está ahí, son datos y a veces son casi, vamos, nos quedamos obsoletos nosotros. Ana. Me he quedado pensando un montón porque me ha gustado mucho la idea del Moodle este. Bueno, yo creo que es indiscutible que la tecnología cobra un papel fundamental en el restaurante de la hora. Como dice Luis, aparte creas una base de datos, que eso te permite afianzar clientes, te permite tener muchísimos detalles ya registrados, puedes llegar a tener pues, contabilizados y hacer tus estadísticas de muchísimas cosas. Lo importante que es a la hora de comunicar al cliente en cuanto a campañas de mailing y demás, y sobre todo pues lo que nos permite contener, que es toda esta información que vamos creando con tiempos libres y demás, que son pues todas estas Biblias de las que hemos hablado. Creo que a medida que la tecnología vaya avanzando nos dará más herramientas. Creo que sí que es un papel muy, muy, muy fundamental. Además, a día de hoy también en la formación nos dan muchísimas herramientas, las newsletters que salen día a día de compañeros nuestros que siempre están moviendo cosas y demás. Nosotros, por ejemplo, nos hemos hecho en el grupo de restaurantes, los 5 restaurantes, más Londres, más Madrid, una newsletter donde posteamos, digamos, todas las noticias nuevas del grupo, porque pues ahora mismo se está moviendo muchísimo y para que todos los trabajadores también estén informados de todo lo que pasa dentro de
del grupo, pues es importante tener una plataforma donde hacerlo. Nos están dando muchísimas herramientas y creo que sí, por supuesto, debemos de estar informados de que las tenemos. Yo creo que también lo bonito de estos foros es precisamente eso, ¿no? El poder poner en común como diferentes puntos y el que de repente Ana pues diga, oye, que me han dicho que por aquí están haciendo una cosa que podría sernos interesante, ¿no? Pero Marcos, ¿tú cómo ves el papel de la tecnología en todo este proceso de formación? Bueno, yo creo que la tecnología siempre ha sido también incluso un nivel de diferenciación, ¿no? Yo me acuerdo allá por el año 2000 cuando estuve en el Bulli y trabajando y me llamó muchísimo la atención en aquella época lo del Bulli, ¿no? No sé si habéis oído hablar de el Bulli. Era, o sea, en el Bulli el equipo de sala todos sabíamos el cliente que venía esa noche, cuántas veces había venido al restaurante, qué vino había tomado en la última visita, si el cliente bebía agua con gas o sin gas, o sea, lo tenían todo analizado y registrado, ¿no? Traspasado al mundo de mis empresas de ahora, del día de hoy, yo, si no fuera por la tecnología y si no fuera por los avances de poder ver y poder tener el control de lo que está pasando en mis restaurantes en tiempo real, para mí, o sea, a mí me facilita muchísimo el día a día, ¿no? Y trato de actualizarme y de estar siempre al día en todas estas cuestiones y tratar de aplicarlas a cada uno de mis restaurantes, ¿no? La compañera hablaba a ver, vamos a ver, que no me lío, de las bases de datos, ¿no? La importancia de las bases de datos. Luis, me ha encantado la explicación que ha dado de ese proceso interno que se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, yo creo que a medida que cuanto más al día estemos en todas estas herramientas que nos aporta la tecnología, mejor nos va, o sea, más fácil nos va, en mi caso, más me facilita el día a día de la gestión de los restaurantes, ¿no? Hemos visto un poco lo que sería esa parte de bienvenida al nuevo trabajador desde el punto de vista de España, pero lo bonito que tenéis los tres es que los tres habéis estado, en algún momento habéis estado en Inglaterra. Estábamos comentando en el previo que realmente la recepción de un trabajador en Inglaterra puede ser diferente. Entonces, para que todos aquellos que no hayamos todavía trabajado en Inglaterra o que nos estén escuchando, como alguno nos está escuchando desde México y a lo mejor esté pensando en pasar a Europa, ¿qué podéis comentar un poco de lo que sería el modelo de bienvenida inglés al trabajador? Luis. Bueno, pues sí que es verdad que esto lo hemos comentado, ¿no?, un poquito antes, que nuestra experiencia es pre-Brexit, pre-COVID y al final eso marca mucho, ¿no? Porque yo solo puedo tener palabras de agradecimiento a ese modelo, ¿no? De lo que considero que pueda ser una meritocracia en el cual Londres era y sigue siendo una ciudad en la que no es fácil, es una prueba en la que tú trabajas y solo trabajas, en una ciudad donde es realmente complicado vivir y al final mi modelo también fue entrar, hacer una prueba y si vales, vales y si no, pues no vales y al final rápidamente ahí el filtro lo pasas, ¿no? Y incluso aunque valgas, yo recuerdo mi experiencia fregando platos en este restaurante y en un principio dije que no, o yo pensando yendo a mi casa muerto en el metro, después de una jornada de 16 horas de prueba, dando 220 cubiertos en una estrella Michelin, comida y cena, pero era algo que yo no entendía, también no había trabajado nunca, entonces fue un poco más duro, pero claro, luego al final también te dicen lo que te van a pagar, el modelo orientativo de todo lo que puedes aprender, al final el mundo de posibilidades en el extranjero, te das cuenta que efectivamente es el país de las oportunidades y el que vale y encuentra un camino y empieza a ejercer y empieza a demostrar, alguien se va a dar cuenta de tu validez si la tienes, porque al final es el turnover de la gente, viene y va, enseguida el jefe de partida encuentra otro sitio y tú estás de comi chef y dicen, pues
pues te va a tocar. Y entonces te toca a ti quedarte de jefe de partida y no sabes hacerlo, pero bueno, como la necesidad aprieta, pues te agarras, te pones a trabajar, lo pasas tremendamente mal y trabajas muchísimo más durante un cierto tiempo hasta que lo asimilas. Y al final ese sentido del sacrificio, yo creo que aquí es un modelo, ¿no?, que hemos tenido bastantes pegas, ¿no?, con todo esto de las prácticas no remuneradas. Yo creo que en su momento salió gente hacinada en ciertos trabajos. Al final, si quieres, encuentras la manera, ¿no? Y tanto que se ha apuntado a... Yo soy del modelo que defiende que, bueno, que al final la gente te coge en tu casa y en su casa y al final el perjuicio lo puede sufrir ello porque el nombre lo tienen ellos, ¿no? Sí que es verdad que tienen que darte ciertas facilidades, pero en Londres nadie te las daba. Es verdad que cobrabas, pero el modelo de trabajar allí era durísimo, ¿no? Pero también es determinante porque te das cuenta, ¿no?, de lo que cuestan las cosas, que eso es fundamental. Ana, ¿tú cómo viviste aquella recepción, aquel aterrizaje, digamos, en Inglaterra? Bueno, lo primero que tengo que decir que ahora no creo que sea igual, porque con el tema del Brexit y demás no tengo claro cómo está el acceso allí, pero cuando yo fui a Londres, Londres era la tierra de las oportunidades, porque básicamente se instaura allí la meritocracia, que dice Luis. Allí accedes a las posibilidades, porque si eres bueno y trabajas duro, accedes a las posibilidades. Al tener un personal tan internacional y al tener una ciudad tan grande, no tienen miramientos de contratar ni tienen prejuicios, entonces podías acceder a todo tipo de posibilidades. Sí que es verdad que siempre empiezas de más abajo y después vas creciendo. Y sí que es verdad también que que en el momento en que llegué a Londres abrió Strixo Londres. Yo fui a una empresa en Londres, pero que se montaba desde aquí, digamos. Pero yo sí que noté que muchísima gente tenía la oportunidad, pues de eso, de empezar de KP y seguir hasta jefe de partida. Y eso lo he visto en Strixo, como lo he visto en muchísimos espacios en Londres que he tenido el gusto de poder tener amigos allí trabajando. Ahora no sé cómo estará. Que te veo así. ¿El qué? No, Marcos. Bueno, yo he hecho mucho de menos Londres, ¿no? La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue un trabajo que me buscaron una vez terminado en el Bulli, o sea, llegué a trabajar directamente a un 2 estrellas Michelin, me dieron la oportunidad de empezar como ayudante sumiller ya dentro del equipo orgánico del restaurante con más de 3.000 referencias en la carta de vinos y recuerdo aquella época, pues todos los días, o sea, en todos los servicios era otra época también, ¿no? O sea, se abrían grandes botellas de vino, ¿no? O sea, lo inimaginable para mí como profesional, tenía la oportunidad de probarlo prácticamente a diario, ¿no? O sea, botellas de todo tipo, ¿no? Yquem, Romanée Conti, los grandes chateaux que yo no había, o sea, que no había tenido la oportunidad ni de catar, ¿no? Y es verdad que recuerdo también la dureza del trabajo, eran 7 shifts y recuerdo que siempre lo comparto con mi equipo, con mis equipos de trabajo, ¿no? Llegar a la 7ª shift, o sea, a la 7ª jornada, me costaba la propia vida, ¿no? Estaba deseando de que llegara el 7º servicio para poder descansar y lo recuerdo realmente agotador, ¿no? Luego las distancias, pues pasa un poco como en Madrid, ¿no? Las distancias, yo vivía a 35 minutos de metro del trabajo y Londres, estoy completamente de acuerdo, por lo menos en aquella época era una tierra de grandes oportunidades, ¿no? Y en el servicio del vino yo creo que más aún que en la cocina, ¿no? Porque Inglaterra, al no ser productor de vino en aquella época, bueno, ahora ya se produce algún espumoso y algún otro vino dentro del Reino Unido, pero en aquella época, al no ser productor de vino, o sea, era increíble, ¿no? La capacidad de negocio y la capacidad de poder seguir probando cosas y viendo cosas y era, vamos, I miss London a lot, ¿eh? He hecho muchísimo de menos Londres y
y la verdad que en los 3 años que estuve allí viviendo me lo pasé genial y disfruté muchísimo y sobre todo crecí muchísimo, creo que como persona y como profesional. Volviendo un poco al manual operativo, porque parece que es algo que ha gustado mucho entre nuestra audiencia. Marcos, aprovechando que tú tienes como más locales, nos gusta, la audiencia pregunta un poco cómo se desarrolla ese manual operativo, quién es la persona que lo desarrolla o en qué momentos son en los que desarrolláis esos manuales operativos. Bueno, yo siempre me vanaglorio siempre decir lo mismo, ¿no? Tengo un grupo humano que me ha permitido seguir creciendo, porque si no sería imposible esta locura que tengo. Tengo los restaurantes uno en cada punta del organigrama, ¿no? de España y es verdad que tengo un grupo humano, tengo gente de la cual estoy tremendamente orgulloso a mi lado y que son los que me ayudan a poder llevar esta locura, ¿no? ¿Cómo hacemos esos? Pues delegando. Yo, hace como 9, 10 años aprendí a delegar y aprendí a que cada miembro del equipo delegar muchísimas parcelas que a mí me ayudan por ejemplo, la creación de estos manuales de servicio conjuntamente conmigo, es verdad pero por ejemplo lo ha hecho María, que es una persona que me lleva todo el tema de números y tal, ¿no? Y luego en cada restaurante es verdad que tengo las personas adecuadas en cada departamento. Jesús lleva conmigo en esquina casi 8 años, Mario 4 y pico, la gente de Madrid igual. En Ayala hace 2 años que hemos abierto y están los mismos 5 miembros del equipo. O sea, al final la parte humana, la parte de las personas es fundamental para seguir creciendo y seguir desarrollando un poco las locuras que yo tengo dentro de mi cabeza y de querer seguir mejorando y de querer seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Estamos hablando ahora con Marcos un poco de lo que es la parte de ese diseño, de ese manual de operaciones o esa Biblia. Ana, vosotros mencionabais que en el Poblet la teníais. ¿Cómo la implementáis o cómo es la manera en la cual realmente llegáis a transmitir ese manual? Bueno, en este tiempo, sí, una de las cosas buenas ha tenido es que he tenido tiempo de hacer todo eso, porque ese trabajo es fuerte, hay que dedicarle muchos ratos. Entonces, trato de organizarme. Hay ciertos momentos en los que sé que no estoy muy liada y le doy prioridad a eso, dependiendo de la agenda que tenga. Sí que es verdad que muchas de las cosas es lo que dice Marcos, no me tengo por qué encargar yo. De hecho, en el confinamiento hemos tenido un grupo en común para tener un poco de contacto también entre los trabajadores de la sala y cada uno ha aportado algo a esa Biblia. Por ejemplo, hemos hecho la Biblia del té y cada uno ha ido hablando de una especie de té y aportando a esa misma Biblia. Sí que es verdad que como coordinarlo, pues lo coordino yo porque soy la que más tiempo estoy y más tiempo le dedico y sé que es lo más productivo. Pero sí que hay que priorizar, buscarle esos momentos. Durante el confinamiento sí que es verdad que hemos tenido mucho tiempo para poder ir implementando cada día más pues tanto la Biblia como el manual de operaciones, como el manual de excepción que llamo yo, porque al final todo lo podemos tener estandarizado, pero es lo que hemos dicho antes, está en continuo, está vivo, va creciendo y cada día va dándose una nueva excepción. Entonces, pues ir actualizándolo un poco con la entrada de nuevos ingredientes, la entrada de nuevas formas y cosas. Y en el caso de Luis, tú estás como preparando, digamos, esa nueva apertura, ¿no? O sea, estabas comentando. Y entonces, realmente vosotros estáis en ese proceso casi de diseño un poco de lo que serían las bases, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estáis afrontando esas bases? Pues, bueno, en este caso es bastante particular, ¿no? Porque al final el modelo Leña es un modelo de éxito, funciona en Marbella, el modelo, el manual de bienvenida, el concepto, ¿no? Al final... pues Dani García pues, no es una persona que ha conseguido todo y se puede enorgullecer de eso, ¿no? Y al final, dentro del modelo de Leña, sí que es verdad que hay unas bases montadas, unos directores de operaciones, subdirectores de operaciones, jefes de cocina, I+D, departamentos, la visión de Dani, y al final, claro, no
es muy difícil replicar un modelo de negocio porque la plaza es diferente, ¿no? La plaza de Marbella pues, es un modelo, Plaza de Madrid es otro, en una localización histórica por encima de todo, y al final sí que es verdad que hay que hacer lo mismo pero diferente. Y eso es con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y también de manera complementaria, que es con lo que estoy también más enfocado, que es yo creo lo que va a ser tremendamente divertido, ¿no? Porque al final también estamos generando un modelo complementario dentro donde es curioso, ¿no? Ver, y es una de las cosas que más me atrae de este proyecto, ¿no? Que una persona que realmente lo ha conseguido todo, su ambición por crear nuevos caminos no cesa, ¿no? Y en este modelo complementario se va a reunir pues una serie pues las personas, las inquietudes, el hambre, ¿no? Por seguir generando modelos diferentes de creación o de complementación, el intentar no definir tanto las líneas y entonces sentar las bases de algo que intentas que la base no sea una base sentada, y perdón si puedo parecer un poco redundante, es lo más inquietante en el buen sentido de este proceso, ¿no? Que es generar un modelo disruptor, atractivo, potente y que sobre todo permita un desarrollo, ¿no? Que yo creo que muchas veces siempre te tienes que encorsetar en unos modelos que funcionan y ole, ¿no? Que las cosas funcionen y poder decir esto hoy en día, tener un negocio lleno todos los días es un 10, o simplemente después de la pandemia empatar ya es un 10. Estamos afrontando una nueva época más o menos, ¿no? Y reconvertirse, adaptarse, ¿no? El que lo hacía bien porque se tiene que reconvertir, ¿no? Se tiene que adaptar y al final en este modelo va a ser muy interesante, la verdad. Yo también estoy inquieto, es algo, la verdad, bastante ilusionante, así que ya lo diré con el tiempo, pero vamos, básicamente es replicar un modelo muy interesante y ir más allá, ¿no? Y dentro de las tecnologías, los manuales de bienvenida, por lo que hablábamos, ¿no? Que es, pues, seguirlos con rigor y que las personas tengan la conciencia, ¿no? Yo creo que muchas veces dentro del manual de bienvenida, más que los procesos, lo que pueda estar escrito, creo que es fundamental que cómo generarle a un trabajador la conciencia y que genuinamente algo le importa, que no haga algo porque le han dicho que lo haga, sino que haga algo porque comprende el valor y el beneficio tanto para él como para el cliente, como para la empresa. Al final es una cosa bastante lógica si lo piensas, ¿no? Pero si dentro de un manual de bienvenida hay un apartado donde se pueda inculcar la pasión y la conciencia y que la gente y que comprendan que eso tiene un valor más allá del monetario o de toma un premio porque lo has hecho bien, ¿no? Que realmente uno se sienta bien diciendo, qué maravilla, qué bien lo he hecho por esto, ¿no? Ese modelo de satisfacción creo que es la pieza clave, ¿no? Para que todo lo que está escrito sobre papel funcione. Estamos llegando un poco al final ya, nos quedan ya, estamos en los últimos 10 minutos. Me gustaría que me intentarais explicar cuáles creéis que son las necesidades de formación actual en el mundo de la sala. ¿Hay algo que creáis que nos falta todavía por intentar comprender desde el ámbito de la sala? Porque puede ser desde otros puntos de vista o desde otras disciplinas, ¿no? En ocasiones. Entonces, Marcos, ¿tú crees que hay algo que realmente ahora mismo necesitemos a nivel de formación desde el ámbito de la sala? Hombre, yo creo que las escuelas de hostelería deberían de apoyar muchísimo más el desarrollo de la sala en sí, de la formación de la sala en sí, de hacer entender a los alumnos de que el servicio, o sea, el ser un simple camarero va mucho más allá. Luis lo ha explicado ahora perfectamente, ¿no? Y sobre todo el que seamos capaces de darle a la sala la importancia que creo que se merece, ¿no? Un poco entre todos, ¿no? Escuelas de hostelería, organismos, marcas, nosotros como profesionales en sí, el saber transmitir y el seguir con esa necesidad de mejora día a día y siempre con el foco en el cliente y que ellos son lo más importante
para un restaurante, ¿no? Al final un restaurante sin clientes no hay emoción, ¿no? Y yo creo que es una labor un poco en conjunto de todos, ¿no? El poner en valor lo que somos y lo que queremos transmitir, ¿no? ¿Ana? Bueno, pues yo creo que hay necesidades de formación más básicas y luego ya el top, ¿no? Pues obviamente eso se tiene que saber pues, de vino, de destilados, pues no, está lo típico que se enseña, la cocina y estas cosas, pero sobre todo ya si vamos más allá, nos vamos a la gestión y administración, que es un mundo también muy amplio. Y sobre todo también creo que el camarero, por así decirlo, tiene que saber de todo. Eso es algo que me han enseñado a mí siempre desde la escuela. Es el sector más amplio de conocimiento, porque tiene que estar enterado hasta del tiempo que va a hacer mañana. Tenemos que estar completamente enterados siempre de la actualidad que está pasando y esto creo que es algo que enriquece nuestra figura. Obviamente, como decía, sí, hay formaciones básicas que hacen y que dignifican nuestro oficio, pero sobre todo no hay que olvidar que cuanto más informados esté y que cuanto más dentro se esté de la actualidad en todos los ámbitos que ello conlleva con la gastronomía, pues mejor, porque somos muchísimas cosas y aparte de recepcionistas, de pintores, de manitas, de la sala es muchísimas cosas, muchísimas. Sí, somos decoradores. Decoradores, interioristas. Sí, sí. Luis, ¿tú crees que hay algo que se nos esté escapando en ese ámbito de la formación que podamos realmente aplicarlo a la sala? Bueno, no se escapa nada, ¿no? Yo sobre todo vuelvo a lo de antes y no incido que hay, sobre todo nosotros como trabajadores de sala, que es la parte en la que se ve ese conocimiento gestual, la memoria del cuerpo, e incluso cuando eres cocinero, tú tienes tu partida y tienes todo en el mismo sitio porque sabes que el cuerpo trabaja con una memoria y todo va, ¿no? Y si estás emplatando vas mucho más rápido, no tienes ni que pensarlo porque tu cuerpo ya lo hace solo, ¿no? Para mí hay en la universidad dos ejemplos que para mí me impresionaron, ¿no? Que para mí son reyes en su ámbito y es la sala, pero dentro de la coctelería, ¿no? Como es Antonio Naranjo, el día que le vi trabajar, o Geray Monforte, entendí el valor de no solo el ser, para ser un profesional no basta con serlo, también hay que parecerlo, ¿no? Y si una persona coge los vídeos de estas personas y les ve trabajar, el cóctel te puede gustar más o menos, pero solo ver la pulcritud de los movimientos, ¿no? La ejecución, cómo son capaces de transmitir conocimiento, solo cómo hacen las cosas, ¿no? Y al final, lo que decía Antonio Naranjo, ¿no? El efecto retorno. Tú ves que una persona es profesional cuando coge una cosa y tan sencillo como que la vuelve a dejar en su sitio, que sabe que tiene un sitio para una cosa y cada cosa está en su sitio. Que eso, de manera práctica en la sala, a veces lo obviamos, pero te das más vueltas buscando dónde está los tenedores o dónde se ha dejado la copa, dónde está la bandeja, porque realmente el trabajador no tiene inculcado ni interiorizado ese concepto de si cojo esto lo voy a dejar donde estaba, ¿no? Gonzalo, que aquí le mando un saludo, ¿no? Que fue mi profesor de sala, tiene una frase, ¿no? que la tengo yo por bandera y con perdón de la expresión, ¿no? Que es: la mierda ordenada parece menos mierda. Entonces, cuando tú estás trabajando y estás en el barro y de todas las maneras que trabajas en la vorágine de un servicio, si todo está colocadito, te estresas menos y tú estresas menos, ¿no? Porque el orden, la manera de trabajar, la pulcritud es muy importante. Y creo que dentro del virtuosismo, como repito, ¿no? de que le evoques sensaciones al cliente contándole pues esa pequeña experiencia que tuviste con un viñador del vino que se está tomando y al final eso es muy importante, pero yo creo que hay que ir muy a lo básico de que dice mucho una persona de la manera de cómo trabaja, ¿no? de lo que dice su cuerpo y enseguida tú te das cuenta, ¿no? Es que una persona que trabaja erguida, con los movimientos definidos, que te mira cuando te habla la cara, que te explica, que toma las pausas, el léxico, cómo te explica las cosas, el modelo de transmitir, porque todos hablamos el mismo idioma, pero no hablamos siempre el mismo lenguaje.
Y entonces tú te tienes que dar cuenta de qué lenguaje quiere una persona, de qué manera lo quiere, si más distante o menos distante, el modelo de empatía. Creo que eso es fundamental, más allá de albergar conocimientos como la Wikipedia, porque creo que es más importante el cómo saber aplicar el conocimiento que tienes que el conocimiento en sí, porque yo puedo saber 1000 cosas, pero al que tengo delante le pueden interesar X-3. Entonces es fundamental leer a la persona, empatizar con ella y decir, bueno, pues de todo te voy a contar esto porque me parece que te apetece más. Y eso hay que saber leer, ¿no? Yo creo un poco en ese modelo, y es en lo que yo me enfoco en mi día a día, y la verdad que da resultados muy buenos, aparte de formarme continuamente complementariamente, pero que te vean con gracilidad creo que es súper importante. Comentábamos al principio ese equilibrio entre el tiempo libre y la formación, de manera que para terminar y como última pregunta me gustaría que nos recomendarais 2 libros que os hayan marcado un poco en lo que sería en todo vuestro proceso en el mundo de la sala. Es decir, no sé si alguno, el primero que tenga la respuesta, que sé que esta es un poco a traición en el último momento, 2 libros que podéis recomendar a nuestra audiencia para decir son importantes para la sala. Diría 2. Uno es The Curious Bartender, que me gustó mucho. Yo soy una apasionada del mundo de la coctelería y me parece muy entendible y está muy bien para empezar. Es The Curious Bartender. Y el segundo es El Sommelier del té. Me ha gustado mucho también y habla un poco de todo. Sí que es verdad que he elegido 2 un poco específicos de 2 temas que creo que pueden venir bien para la sala. Vale. ¿Marcos? Ahora que estoy con el mundo del té también introduciéndolo en el menú de Nintai, en la barra omakase que tenemos en Marbella, el libro del té que la compañera acaba de mencionar me ha encantado. Y luego otro que me ha apasionado es Cree en ti, que habla un poco de todo el lenguaje corporal y de las aptitudes que debemos de enfrentarnos en las diferentes etapas del servicio, y esos 2 son los que resaltaría. ¿Y Luis? Bueno, yo la verdad que de libro yo recomendaría una película que creo que es fundamental el mensaje que transmite, y es muy breve, aparte que es un poco lacrimógena, que es La vida es bella, de Roberto Benigni. Hay 2, 3 escenas de ahí que yo creo que resumen perfectamente el modelo de empatía, el modelo de sugestión y el modelo de cómo abordar un servicio en la sala, de la dignificación, porque te podría parafrasear muchísimas de las frases que salen, porque es una película en la cual yo rijo bastante mi modelo de trabajo, ¿no? Y creo que todo el mundo debería de verla, porque aparte es más fácil, porque llegas a casa, te la pones y aparte es un peliculón. Y luego de manera práctica, pues yo en cuanto a libros siempre he sido más de artículos, ¿no? Y por la parte que me toca en el desarrollo de Sommelier, creo que el mundo vino es un gran olvidado, ¿no? Que al final puede que solo ¿no? los antiguos artículos de Luis Gutiérrez o de Juancho o de Ojeda, ¿no? Que al final no es solo lo que ellos te cuenten, sino volvemos al tema del léxico, de cómo te lo cuentan, ¿no? Y cómo ese conocimiento es aplicado a una función específica. Entonces creo que es muy importante el leer todo, pero entender la función de cómo se dice, ¿no? Porque creo que es importante, muy importante. Bueno, pues con estas recomendaciones, agradeceros una vez más a los 3 vuestro tiempo para compartir aquí con la audiencia. Al resto de personas que nos están viendo, hoy hemos arrancado HOST 2021, iremos teniendo más jornadas a lo largo del año. La siguiente jornada la vamos a tener en el mes de junio y os iremos informando acerca de las diferentes sesiones. Gracias, Ana, gracias, Luis, y gracias, Marcos, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a todos, un placer, de verdad. Gracias a vosotros, ha sido genial. Sí, genial, sí. Muchas gracias.